Segundo apartado. Tópicos. Libro segundo. Lugares del accidente. Punto 1. Introducción. De entre los problemas, unos son universales y otros particulares. Universales, pues, como que todo placer es un bien y que ningún placer es un bien. Particulares, como que hay algún placer bueno y hay algún placer no bueno. Ahora bien, para ambos géneros de problemas son comunes las formas de establecer y refutar universales. Pues, una vez hayamos mostrado que algo se da en todos y cada uno, también habremos mostrado que se da en alguno. De manera semejante, una vez hayamos mostrado que algo no se da en ninguno, también habremos mostrado que no se da en todos y cada uno. Así pues, hay que hablar primero acerca de las refutaciones universales, por ser estas comunes a las cuestiones universales y a las particulares, y porque las tesis se introducen más bien en el darse que en el no darse, y a los que discuten les toca más bien refutar. Lo más fácil es invertir la denominación correspondiente al accidente. En efecto, solo en el caso de los accidentes cabe que algo se dé hasta cierto punto y no universalmente, pues a partir de la definición, lo propio y el género, la inversión es necesaria. Por ejemplo, si se da en alguno el ser animal pedestre bípedo, será verdad, invirtiéndolo, decir que es animal pedestre bípedo. De manera semejante, también a partir del género, pues si se da en algo el ser animal, es animal. Lo mismo también en el caso de lo propio, pues si se da en alguno el ser apto para la lectura y la escritura, será apto para la lectura y escritura. En efecto, nada de esto cabe que se dé o no se dé bajo algún aspecto, sino simplemente que se dé o que no se dé. En cambio, en el caso de los accidentes, nada impide que se den bajo algún aspecto, por ejemplo, la blancura o la justicia, de modo que no basta mostrar que se da la blancura o la justicia en alguno para mostrar que es blanco o justo, pues se presta a discusión si es blanco o justo bajo algún aspecto. De modo que la inversión no es necesaria en el caso de los accidentes. Es preciso distinguir también los errores en los problemas, que son de dos tipos, por equivocarse o por salirse del modo de hablar establecido. En efecto, los que se engañan diciendo que se da en algo lo que no se da, incurren en error. Y los que nombran los objetos con nombres ajenos, por ejemplo, llamando hombre al plátano, se salen del vocabulario establecido. Fin del punto 2. Del punto 1. Punto 2. Lugares. Un primer lugar es examinar si se ha presentado como accidente lo que se da de algún otro modo. Este error aparece sobre todo en lo referente a los géneros. Por ejemplo, si alguien dijera que a lo blanco le ocurre accidentalmente ser un color, pues a lo blanco no le ocurre accidentalmente ser un color, sino que el color es su género. Así pues, cabe también que el que expone la tesis la precise de acuerdo con el vocabulario técnico. Por ejemplo, que a la justicia le ocurre accidentalmente ser una virtud. Muchas veces, en cambio, aun sin precisar, es evidente que se ha dado el género como un accidente. Por ejemplo, si alguien dijera que la blancura está coloreada o que la marcha se mueve. En efecto, de ningún género se dice paronímamente la predicación acerca de la especie, sino que todos los géneros se predican sinónimamente de las especies, pues las especies admiten tanto el nombre como el enunciado explicativo de los géneros. Así pues, el que dijo que lo blanco está coloreado ni lo ha dado como género, puesto que lo ha enunciado paronímamente, ni como propio, ni como definición, pues la definición y lo propio no se dan de ninguna otra cosa, y en cambio hay otras muchas cosas que están coloreadas, por ejemplo, madera, piedra, hombre, caballo.
Es evidente, pues, que se da la explicación como accidente. Otro lugar. Examinar las cosas en todas o en ninguna de las cuales se dice que se da algo. Mirar por especies y no en los infinitos individuos, pues la investigación irá por un camino que lleva más lejos y en menos tiempo. Ahora bien, es preciso mirar comenzando por las cosas primordiales para seguir a continuación hasta los individuos. Por ejemplo, si se dijo que el conocimiento de los opuestos es el mismo, hay que mirar si también es el mismo conocimiento, el conocimiento de lo respecto a algo, de los contrarios, de los opuestos según privación y posesión y de los que se dicen por contradicción. Y si en estas cosas no está de ningún modo claro, hay que volver a dividirlas hasta llegar a los individuos. Por ejemplo, si hay un mismo conocimiento de las cosas justas y de las injustas, o del doble y la mitad, o de la ceguera y la visión, o del ser y el no ser. En efecto, si se mostrara que en algún caso no es lo mismo conocimiento, no es el mismo conocimiento, habríamos eliminado el problema. De manera semejante, también si no se da en ninguna de esas cosas. Este lugar vale en dos sentidos, para refutar y para establecer. En efecto, si parece darse en todos o muchos casos, al llevar adelante la división, hay que exigir que la tesis se sostenga como universal, o que se aporte un contraejemplo de que en algún caso no es así. Pues si el que responde no hace ninguna de las dos cosas, parecerá absurdo al no sostener la tesis. Otro, proponer explicaciones del accidente y de aquello en lo que sobreviene el accidente. Bien en cada una de estas cosas, bien en una sola, y después mirar si se ha tomado como verdadero en los enunciados algo no verdadero. Por ejemplo, si es posible injurar a un dios. ¿Qué es injurar? En efecto, si es perjudicar voluntariamente, es obvio que no se puede injurar a un dios, pues no cabe que un dios sea perjudicado. Y si el honesto es envidioso, ¿qué es el envidioso y qué es la envidia? En efecto, si la envidia es pesar por la aparente dicha de algún individuo respetable, es evidente que el honesto no es envidioso, pues sería deshonesto. Y si el irritable es envidioso, ¿qué es cada uno de estos? Así en efecto será patente si lo dicho es verdadero o falso. Por ejemplo, si es envidioso el que se apena por la dicha de los buenos, e irritable el que se apena por la dicha de los malos, es evidente que no será envidioso el irritable. Sustituir también los nombres de los enunciados por otros enunciados explicativos, y no parar hasta llegar a algo conocido, pues muchas veces, al dar un enunciado entero, no queda en absoluto claro lo investigado. Al decir, en cambio, una expresión explicativa en lugar de alguno de los nombres del enunciado, este se hace evidente. Además, haciendo del problema una proposición, procurarse a uno mismo contraejemplos, pues el contraejemplo será un punto de ataque contra la tesis. Este lugar es prácticamente el mismo que el de examinar las cosas en todas o en ninguna de las cuales se ha dicho que se da algo. Difiere en el modo. Además, distinguir qué tipos de cosas es preciso llamar como hace la mayoría y cuáles no, pues es útil tanto para establecer como para refutar. Por ejemplo, hay que denominar los objetos con el mismo vocabulario que la mayoría, pero en cuanto a qué clase de objetos son tales o no tales, ya no hay que atender a la mayoría. Por ejemplo, hay que llamar saludable a lo productor de salud, como dice la mayoría, pero en cuanto a si lo previamente establecido es productor de salud o no, ya no hay que hablar como la mayoría, sino como el médico. Fin del punto segundo. Punto 3. Otros lugares con términos polisémicos. Además, si algo se dice de muchas maneras
y se ha establecido que se da o que no se da, mostrar que se da o no se da en una de las dos posibles acepciones, si no es posible en ambas. Pero hay que usarlo este lugar en los casos en que esto pasa desapercibido, pues si no pasa desapercibido que se dice de muchas maneras, el adversario objetará que no se ha discutido realmente lo que él presentaba como dificultad, sino lo otro. Este lugar es válido en los dos sentidos, para establecer y para refutar. En efecto, si queremos establecer, mostraremos que se da una de las dos cosas, en caso de que no podamos mostrar que se dan ambas. Al refutar, en cambio, mostraremos que no se da una, si no podemos mostrar que no se da ninguna de las dos. Solo que el que refuta no tiene por qué discutir a partir de un mutuo acuerdo, ni si se ha dicho que se da en todos, ni si se ha dicho que en ninguno. Pues si mostramos que no se da en uno cualquiera, habremos eliminado el que se dé en todos. De manera semejante también, si mostramos que se da siquiera en uno, eliminaremos el que no se dé en ninguno. Los que establecen han de llegar al acuerdo previo de que, si se da en uno cualquiera, se da en todos, siempre que el postulado sea convincente. Pues no basta discutir sobre una única cosa para demostrar que algo se da en todas. Por ejemplo, si el alma del hombre es inmortal, concluir que toda alma es inmortal. De modo que hay que acordar previamente que si cualquier alma es inmortal, toda alma es inmortal. Pero esto no hay que hacerlo siempre, sino cuando no encontremos un único enunciado común a todos los casos, tal como el geómetra dice que el triángulo tiene los ángulos equivalentes a dos rectos. Pero, si no pasa desapercibido lo que se dice de muchas maneras, eliminar y establecer distinguiendo de cuántas maneras se dice. Por ejemplo, si lo debido es lo conveniente o lo decente, hay que intentar establecer o eliminar ambas cosas acerca de lo inicialmente propuesto. Por ejemplo, ¿qué es lo decente y lo conveniente? ¿O qué no es ni lo decente ni lo conveniente? Y, si no es posible mostrarlo en los dos, hay que mostrarlo en uno, señalando además que lo uno sí y lo otro no. El mismo argumento, aunque sean más los miembros en que se divida. Y aún todas las cosas que se dicen de muchas maneras, pero no homónimamente, sino de otro modo, por ejemplo, que un único conocimiento lo es de varias cosas, bien como conocimiento del fin y de lo relativo al fin. Por ejemplo, es conocimiento médico el de producir salud y prescribir un régimen, bien como conocimiento de ambos como fines, como por ejemplo se dice que el conocimiento de los contrarios es el mismo, abre paréntesis, pues ninguno de ellos es más fin que el otro, cierre paréntesis, o como conocimiento de lo que de por sí y lo por accidente. Por ejemplo, de por sí, que el triángulo tiene los ángulos equivalentes a dos rectos. Por accidente, que también los tiene el equilátero. Pues le sobreviene accidentalmente al triángulo el ser triángulo equilátero. Y de acuerdo con eso, conocemos que tiene los ángulos equivalentes a dos rectos. Si pues no es en modo alguno posible que el mismo conocimiento lo sea de varias cosas, es evidente que no cabe que lo sea en general, o sí cabe que lo sea de algún modo. Es evidente que cabe que lo sea en general. Ahora bien, la división se ha de hacer hasta tanto sea útil. Por ejemplo, si queremos establecer una tesis, hay que sacar a la luz todos los casos en que sea posible el cumplimiento de la misma, y dividir solo hasta aquellos casos útiles para establecer. Pero si queremos refutar, hay que sacar a la luz todos los casos en que no sea posible, dejando de lado los restantes. Hay que obrar también así en aquellos casos en que pasa desapercibido de cuántas maneras se dice, y que esto, o que no lo es, se ha de establecer a partir de los mismos lugares. Por ejemplo, que este conocimiento lo es de esto, bien como de un fin,
bien como de las cosas relativas a un fin, bien como de lo accidental, o bien que algo no es de ninguno de los modos mencionados. El mismo argumento también acerca del deseo y todas las demás cosas que se dicen de otras varias más. Pues el deseo lo es de tal cosa como de un fin, abre paréntesis, por ejemplo de la salud, cierre paréntesis, o como de las cosas relativas a un fin, abre paréntesis, por ejemplo de medicarse, cierre paréntesis, o como de lo accidental, como por ejemplo en el caso del vino, el goloso lo desea, no porque es vino, sino porque es dulce. En efecto, tiene apetito de lo dulce por sí mismo, del vino, en cambio por accidente, pues si es seco, ya no lo desea. Así pues, tiene apetito del vino por accidente. Este lugar es útil en lo respecto a algo, pues prácticamente este tipo de cosas son respecto a algo. Fin del punto 3. Punto 4. Otros lugares. Además, hacer sustituciones hasta llegar al nombre más conocido, por ejemplo, el lugar de lo exacto en la aprehensión, decir lo claro, y el lugar del atareamiento, la actividad. Pues al resultar más conocido lo dicho, es más atacable la tesis. Este lugar también es común a ambas cosas, el establecer y el refutar. Para mostrar que los contrarios se dan en la misma cosa, examinar el género, por ejemplo. Si queremos mostrar que en lo tocante a la sensación existen la corrección y el error, declarar, puesto que sentir es discernir, y discernir es posible hacerlo correcta e incorrectamente. En consecuencia, existen la corrección y el error en lo tocante a la sensación. En este caso, pues, la demostración es acerca de la especie a partir del género. En efecto, al discernir es el género del sentir, pues el que siente discierne de alguna manera, y a la inversa, de la especie al género, pues todo lo que se da en la especie se da también en el género. Por ejemplo, si existe el conocimiento deshonesto y honesto, también existe la disposición deshonesta y honesta, pues la disposición es el género del conocimiento. Así pues, el primer lugar es falso para establecer, el segundo en cambio verdadero. En efecto, no es necesario que todo lo que se da en el género se dé también en la especie, pues el animal es alado y cuadrúpedo, pero el hombre no. En cambio, todo lo que se da en la especie es necesario que se dé también en el género, pues si existe el hombre honesto, también existe el animal honesto. En cambio, para refutar, el primero es verdadero y el último falso, pues todo lo que no se da en el género tampoco se da en la especie. En cambio, todo lo que no se da en la especie no es necesario que no se dé en el género, ya que es necesario que de las cosas de las que se predica el género se predique también alguna de las especies. También lo es que todas aquellas que poseen género o se dicen parónimamente a partir del género posean alguna de las especies o se digan parónimamente a partir de alguna de las especies. Abre paréntesis. Por ejemplo, si conocimiento se predica de algo, también se predicará de ello el arte de leer y escribir, o la música, o alguno de los otros conocimientos. Y si alguien posee un conocimiento o se llama parónimamente a partir del conocimiento, también poseerá el arte de leer y escribir, o la música, o alguno de los otros conocimientos, o se llamará parónimamente a partir de alguno de ellos, por ejemplo, letrado o músico, cierre paréntesis. Si pues se sostiene algo que se dice, del modo que sea, a partir del género, por ejemplo, que el alma se mueve, mirar si cabe que el alma se mueva de acuerdo con alguna de las especies del movimiento, por ejemplo, el aumentar, el destruirse, el generarse y todas las demás especies del movimiento. Pues si no se mueve de acuerdo con ninguna, es evidente que no se mueve. Este lugar es común a ambas cosas, al establecer y al refutar. Pues si se mueve de acuerdo con alguna de las especies, es evidente que se mueve, y si no se mueve de acuerdo con ninguna de las especies, es evidente que no se mueve. Si no se encuentra punto de ataque a la tesis, mirar a partir de las definiciones, de las que lo son realmente el objeto previamente establecido,
o de las que lo parecen, y, si no basta hacerlo con una, hacerlo con varias. En efecto, una vez que se hayan definido, será más fácil atacar, pues el ataque es más fácil respecto a las definiciones. Mirar en cuanto a lo previamente establecido, que debe existir para que ello exista, o que existe necesariamente si existe lo previamente establecido. Si se quiere establecer, hay que saber que debe existir para que lo previamente establecido exista, pues, si se muestra que aquello se da, también se habrá mostrado lo previamente establecido. Y, si se quiere refutar, hay que saber que existe si existe lo previamente establecido, abre paréntesis, pues, si mostramos que lo que se sigue de lo previamente establecido no existe, habremos eliminado esto último, cierre paréntesis. Además, mirar en lo tocante al tiempo, si hay alguna discordancia. Por ejemplo, si se dijo que lo que se alimenta crece necesariamente, en efecto, los animales se alimentan constantemente, pero no crecen constantemente. De manera semejante también si se dijo que conocer es acordarse, pues esto último corresponde al tiempo pasado, y aquello al presente y al porvenir. En efecto, se dice que conocemos lo presente y lo que ha de venir, por ejemplo, que habrá un eclipse. En cambio, no cabe recordar más que lo pasado. Fin del punto 4. Punto 5. Otros lugares basados en el desplazamiento del problema. Además, el modo sofístico, a saber, llevar la discusión a tal punto que dispongamos de abundantes medios de ataque. Esto unas veces será necesario, otras aparentemente necesario, y otras ni necesario ni aparentemente necesario. Necesario, pues, cuando, al negarse el que responde a aceptar alguna de las cuestiones útiles en relación con la tesis, se construyen los argumentos en relación a este punto. Este punto resulta ser uno de aquellos a cuyo respecto hay abundancia de medios de ataque. De manera semejante también cuando, realizando una comprobación respecto a algo a través de lo establecido, se apresta uno a eliminarlo. Pues una vez eliminado aquello, también se elimina lo establecido previamente. Aparentemente necesario, cuando aquello a cuyo respecto se producen los argumentos parece útil y apropiado a la tesis y, en cambio, no lo es, tanto si por negarse a aceptar algo, el que sostiene el argumento, como si por realizarse a través de la tesis una comprobación plausible respecto a aquello, se apresta uno a eliminarlo. El caso restante es cuando aquello a cuyo respecto se producen los argumentos no es ni necesario ni aparentemente necesario, y al que responde le ocurre ser refutado de otra manera distinta. Ahora bien, es preciso guardarse del último modo mencionado, pues parece ser totalmente alejado y ajeno a la dialéctica. Por ello es preciso que el que responde no se irrite, sino que acepte las cosas que no son útiles para la tesis, señalando todas las que no le parecen plausibles aunque las acepte. Pues a los que preguntan suele ocurrirles que se encuentran en mayor dificultad después de habérseles aceptado todas estas cosas si no sacan conclusión alguna. Además, todo el que ha dicho una cosa cualquiera ha dicho en cierto modo muchas, puesto que a cada cuestión la acompaña necesariamente varias. Por ejemplo, el que ha dicho que alguien es hombre también ha dicho que es ser vivo y animado y bípedo y capaz de intelección y conocimiento. De modo que al eliminar una cualquiera de las cosas que le acompañan, se elimina también la inicial. Pero hay que guardarse de las cuestiones de este tipo y de hacer la sustitución de una por otra más difícil, pues a veces es más fácil eliminar lo concomitante, otras en cambio la misma cuestión establecida al principio. Fin del punto 5. Punto 6. Otros lugares. En todas aquellas cosas de las que sólo una ha de darse necesariamente, por ejemplo, en el hombre, la enfermedad o la salud,
Si tenemos medios para discutir respecto a una de ellas, probando que se da o que no se da, también los tendremos respecto a la otra. Esto es válido en ambos sentidos, pues probando que la una se da, habremos probado que no se da la otra, y si probamos que la una no se da, habremos probado que se da la otra. Es evidente, pues, que el lugar es útil en ambos sentidos. Además, abordar la cuestión cambiando de sentido el nombre de acuerdo con el enunciado, dado que es mucho más conveniente retomar el nombre que tomarlo como está establecido. Por ejemplo, el magnánimo, no como valiente, que es como está establecido, sino como aquel que tiene grandeza de ánimo, o también el optimista, como el que espera lo óptimo. De manera semejante también el bienhadado, como aquel cuyo hado es bueno, tal como dice Genócrates, que es bienhadado el que tiene buen alma, pues esta es el hado de cada uno. Puesto que de los objetos unos se dan necesariamente, otros frecuentemente y otros ocasionalmente, si se sostiene lo que se da necesariamente como si se diera frecuentemente, o lo que se da frecuentemente como si se diera necesariamente, abre paréntesis, bien ello mismo, bien lo contrario de lo que se da frecuentemente, cierre paréntesis, se da siempre lugar al ataque. En efecto, si se sostiene lo que se da necesariamente como lo que se da frecuentemente, es obvio que no se dice que se dé en todo, aun dándose en todo, con lo que se incurre en error. Y también si lo que se dice frecuentemente se dice necesariamente, pues se dice que se da en todo, no dándose en todo. De manera semejante también si se ha dicho lo contrario de lo que se da frecuentemente como necesariamente. Pues lo contrario de lo que se da frecuentemente siempre se dice que se da raramente. Por ejemplo, si frecuentemente los hombres son deshonestos, raramente son buenos. De modo que se ha cometido un error mayor si se ha dicho que son necesariamente buenos. De igual manera también si lo que se da ocasionalmente se dijo que se daba necesariamente, pues lo que se da ocasionalmente no se da necesaria ni frecuentemente. Cabe la posibilidad, aunque se hable sin precisar, si se ha dicho algo como dándose frecuentemente o como dándose necesariamente y el objeto se dé de hecho frecuentemente, de discutir como si uno hubiese dicho que se daba necesariamente. Por ejemplo, si se dijo sin precisar que los desheredados son deshonestos, se puede discutir como si uno lo hubiera anunciado necesariamente. Además, si se sostuvo algo como accidente de sí mismo, considerándolo distinto por ser distinto nombre, tal como pródigo, que dividió los placeres en contento, goce y dicha, pues todas estas cosas son nombres de lo mismo, a saber, del placer. Si pues alguien dijera que el contentarse sobrevino accidentalmente al ser dichoso, se diría que una cosa se da accidentalmente en sí misma. Fin del punto 6. Punto 7. Lugares sobre los contrarios. Dado que los opuestos se combinan entre sí de 6 maneras y que la contrariedad se puede combinar de 4, es preciso tomar los contrarios de manera que sea útil tanto al que elimina como al que establece. Así pues, es evidente que se dicen de 6 maneras, o bien en efecto, cada uno de los contrarios se combinará con el otro, abre paréntesis, y esto de 2 maneras, por ejemplo, hacer bien a los amigos y hacer mal a los enemigos, o a la inversa, hacer mal a los amigos y hacer bien a los enemigos, cierre paréntesis, o bien ambos acerca de una sola cosa, abre paréntesis, y esto también de 2 maneras, por ejemplo, hacer bien a los amigos y hacer mal a los amigos, o hacer bien a los enemigos y hacer mal a los enemigos, cierre paréntesis, o bien uno solo acerca de ambas cosas, abre paréntesis, y esto también de 2 maneras, por ejemplo, hacer bien a los amigos y hacer bien a los enemigos, o hacer mal a los amigos y hacer mal a los enemigos, cierre paréntesis. Las 2 primeras combinaciones mencionadas, pues, no producen contrariedad.
En efecto, el hacer bien a los amigos no es contrario de hacer mal a los enemigos, pues ambas cosas son deseables y propias de la misma actitud moral. Tampoco el hacer mal a los amigos y bien a los enemigos, pues estas dos cosas son rechazables y propias de la misma actitud moral. Ahora bien, no parece que lo rechazable sea contrario de lo rechazable, a no ser lo que se dice que es rechazable por exceso y lo que se dice que lo es por defecto, pues el exceso parece ser de las cosas rechazables, así como también el defecto. Pero las cuatro restantes producen contrariedad, pues el hacer bien a los amigos es contrario de hacer mal a los amigos. En efecto, es propio de la actitud moral contraria, y lo uno es deseable y lo otro rechazable. De igual manera también en los otros casos. En efecto, en cada par, lo uno es deseable y lo otro rechazable, y lo uno es propio de una actitud moral respetable y lo otro de una actitud deshonesta. Así pues, es evidente a partir de lo dicho que surgen varios contrarios de una misma cosa, pues hacer bien a los amigos es contrario tanto el hacer bien a los enemigos como el hacer mal a los amigos, y de manera semejante, examinando del mismo modo cada una de las otras cosas, aparecerán dos contrarios. Tomar pues aquel de los contrarios que sea útil en relación con la tesis. Además, si hay algún contrario del accidente, mirad si se da en aquello en que dicen que se da el accidente. En efecto, si se da esto, aquello no se dará, pues es imposible que los contrarios se den a la vez en la misma cosa. O si de una cosa se ha dicho algo tal que si existe necesariamente se dará los contrarios en aquella, por ejemplo, si se dijo que las ideas están en nosotros, pues ocurrirá que las mismas estarán en movimiento y en reposo y además serán sensibles e inteligibles. En efecto, parece que las ideas están en reposo y son inteligibles, según los que sostienen que existen ideas, pero al existir en nosotros, necesariamente se mueve a la vez todo lo que hay en nosotros. Es evidente, por otra parte, que son también sensibles si realmente están en nosotros, pues a través de la sensación correspondiente a la vista conocemos la forma de cada cosa. Y aun si se ha establecido un accidente del que hay algún contrario, mirar si aquello que admite el accidente también admite el contrario, pues una misma cosa es capaz de admitir los contrarios. Por ejemplo, si se dijo que el odio sigue a la cólera, el odio deberá estar en lo irascible, pues allí está la cólera. Hay que mirar pues si también lo contrario está en lo irascible, pues si no es así, y en cambio el amor está en lo concupiscible, el odio no seguirá a la cólera. De manera semejante también, si se dijo que lo concupiscible es ignorante, pues entonces admitirá también el conocimiento, ya que admite la ignorancia, lo cual es precisamente lo que no se considera plausible, a saber, que lo concupiscible admita el conocimiento. El que refuta, pues, ha de emplearlo tal como se ha dicho. En cambio, para establecer el que se da el accidente, el lugar no es útil, pero para establecer la posibilidad de que se dé, sí es útil. En efecto, mostrando que no admite lo contrario, habremos mostrado que el accidente ni se da ni puede darse. Pero, si mostráramos que se da lo contrario o que es capaz de admitir lo contrario, de ningún modo habremos mostrado que también se da el accidente, sino que se habrá mostrado tan solo que puede darse. Fin del punto 7. Punto 8. Lugares a partir de las formas de oposición. Puesto que las oposiciones son 4, examinar las contradicciones en orden inverso a partir de la implicación, tanto por parte del que refuta como del que establece, y de hacerlo aceptar a partir de la comprobación. Por ejemplo, si el hombre es animal, el no animal será no hombre, de manera semejante también en los demás casos. En efecto, aquí la implicación va en orden inverso, pues a hombre le sigue animal, pero a no hombre no le sigue no animal, sino a la inversa, a no animal le sigue no hombre.
En todos los casos, pues hay que hacer valer esto. Por ejemplo, si lo bello es agradable, lo no agradable será no bello. Y si esto no es así, tampoco aquello. De manera semejante también, si lo no agradable es no bello, lo bello será agradable. Es evidente, pues, que vale en ambos sentidos la implicación de acuerdo con la contradicción realizada a la inversa. En lo tocante a los contrarios, mirar si lo contrario sigue a lo contrario, o en el mismo orden, o en el inverso, tanto por parte del que refuta como del que establece, y hacer aceptar también las cosas de este tipo a partir de la comprobación en la medida en que sea útil. La implicación, pues, va en el mismo sentido. Pongamos por caso para la valentía y la cobardía. En efecto, a la primera la acompaña la virtud, a la segunda el vicio, y a aquella la acompaña lo deseable y a la segunda lo rechazable. La implicación, pues, va así en el mismo sentido, pues lo rechazable es contrario de lo deseable. De manera semejante también en los otros casos. La implicación va en sentido contrario. Pongamos por caso en un ejemplo como este. Al bienestar le acompaña la salud, pero al malestar no le acompaña la enfermedad, sino a la enfermedad el malestar. Es evidente pues que la implicación es, en estos casos, inversa, pero esta se da raramente en el caso de los contrarios, en la mayoría de los cuales va en el mismo sentido. Si pues lo contrario no acompaña a lo contrario ni en el mismo sentido ni en el inverso, es evidente que tampoco entre las cosas mencionadas una acompañará a la otra. Pero si ocurre con los contrarios, también en las cosas mencionadas es necesario que una acompañe a la otra. De manera semejante a los contrarios, hay que mirar también en el caso de las privaciones y posesiones, salvo que en las privaciones no es posible el sentido inverso, sino que necesariamente se produce siempre la implicación en el mismo sentido, como por ejemplo, a la vista la acompaña la sensación y a la ceguera la insensibilidad. Abre paréntesis. En efecto, la sensación se opone a la insensibilidad como posesión y privación, pues aquello es posesión de las mismas cosas de las que esto es privación. Cierre paréntesis. De manera semejante a la privación hay que emplear los lugares en el caso de lo respecto a algo. En efecto, la implicación de estas cosas también va en el mismo sentido. Por ejemplo, si lo triple es múltiplo, también el tercio es fraccionario, pues lo triple se dice respecto al tercio y lo múltiple respecto a lo fraccionario. Y aun si el conocimiento es aprehensión, también lo cognoscible será aprehensible. Y si la visión es sensación, también lo visible será sensible. Una objeción que no es necesario que en lo respecto a algo la implicación se produzca como se ha dicho, pues lo sensible es cognoscible, pero la sensación no es conocimiento. Sin embargo, la objeción no parece ser verdad, pues muchos niegan que haya conocimiento de lo sensible. Además, lo dicho no es menos útil para lo contrario, por ejemplo, que lo sensible no es cognoscible, pues tampoco la sensación es conocimiento. Fin del punto 8. Punto 9. Lugares a partir de los elementos coordinados y las inflexiones. Y aún, en lo tocante a los elementos coordinados y a las inflexiones, tanto para eliminar como para establecer, se llaman elementos coordinados algunos como las cosas justas y el justo respecto a la justicia, y los actos de valor y el valiente respecto a la valentía. De manera semejante también los coelementos productores y protectores respecto a aquello de lo que son productores o protectores. Por ejemplo, las cosas saludables respecto a la salud y las vigorizadoras respecto al vigor. De la misma manera también en los otros casos. Así pues, se suelen llamar elementos coordinados las cosas de este tipo. Inflexiones, en cambio, son, por ejemplo, justamente, valientemente y saludablemente, y todas las cosas que se dicen de este modo. Parece, por otra parte, que también lo correspondiente a las inflexiones son elementos coordinados, por ejemplo, justamente respecto a la justicia
valientemente respecto a la valentía. Lo cierto es que se llaman elementos coordinados las cosas correspondientes a la misma serie. Por ejemplo, justicia, lo justo, justamente. Es obvio pues que, una vez mostrada como buena o loable una cualquiera de las cosas correspondientes a la misma serie, también quedan mostradas todas las restantes. Por ejemplo, si la justicia es de las cosas loables, también el justo y lo justo y justamente lo son. Justamente se dirá también loablemente, de acuerdo con la misma inflexión, a partir de lo loable que justamente a partir de la justicia. Examinar no sólo la cosa misma que se ha dicho, sino también la contraria de la contraria. Por ejemplo, que lo bueno no es necesariamente agradable, pues tampoco lo malo es penoso, o, si esto es así, también aquello. Y si la justicia es conocimiento, la injusticia será ignorancia. Y si justamente es cognoscitivamente y experimentadamente, injustamente será ignorante e inexpertamente. Y si esto no es así, aquello tampoco, como por ejemplo en el caso recién mencionado, pues injustamente parece ser experimentadamente más bien que inexpertamente. Este lugar se ha mencionado antes en las implicaciones de los contrarios, pues ahora no pretendemos sino que lo contrario acompaña a lo contrario. Además, examinar las generaciones y destrucciones y lo generativo y destructivo, tanto por parte del que refuta como del que establece. En efecto, aquellas cosas cuyas generaciones son buenas, también ellas mismas lo son, abre paréntesis, y si ellas mismas son buenas, también sus generaciones, cierre paréntesis. En cambio, si las generaciones son malas, también las cosas mismas lo son. En el caso de las destrucciones, a la inversa, pues si las destrucciones son buenas, las cosas mismas son malas, y si las destrucciones son malas, las cosas mismas son buenas. El mismo argumento también en el caso de lo generativo y lo destructivo. En efecto, aquellas cosas de las que lo generativo es bueno, también ellas mismas son buenas, y aquellas cosas de las que lo destructivo es bueno, ellas mismas son malas. Fin del punto 9. Punto 10. Lugares basados en la semejanza. Y aun en el caso de las cosas semejantes, mirar si se comportan de manera semejante. Por ejemplo, si un conocimiento lo es de varias cosas, también la opinión. Y si tener vista es ver, también el tener oído será oír. De manera semejante también en los otros casos, tanto en los que lo son como en los que lo parece. El lugar es útil en ambos sentidos. En efecto, si en alguna de las cosas semejantes es así, también lo será en las demás, y si en alguna no, en las demás tampoco. Mirar también si hay semejanza en un solo caso o en muchos, pues a veces hay discordancias. Por ejemplo, si conocer algo es pensarlo, también conocer muchas cosas será pensar muchas cosas. Pero esto no es verdad, pues es posible conocer muchas cosas pero no pensarlas. Si pues esto no es así, tampoco será verdad, ni siquiera para una sola, que conocer es pensar. Además, a partir del más y el menos. Los lugares correspondientes son 4. 1. Si lo más acompaña a lo más. Por ejemplo, si el placer es un bien, también lo que es más placer será más bien. Y si el injuriar es un mal, también el injuriar más será más mal. El lugar es útil en ambos sentidos, pues si el aumento del accidente acompaña al aumento del sujeto, tal como se ha dicho, es evidente que el accidente se da en el sujeto, pero si no lo acompaña no se da. Ahora bien, esto se ha de hacer aceptar por comprobación. Ahora bien, esto se ha de hacer aceptar por comprobación. Otro, cuando una sola cosa se dice acerca de dos, si no se da en aquella en la que era más plausible que se diera, tampoco se dará en la que menos. Y si se da en aquella en la que era menos plausible que se diera, también se dará en la que más. Y aun cuando de una sola cosa se dicen dos, si lo que parece darse más no se da, tampoco lo que menos. O si lo que parece darse menos se da, también lo que más.
Además, cuando se dicen dos cosas acerca de otras dos, si lo que parece darse más en una de las dos no se da, tampoco lo restante en la restante. Además, a partir del darse de manera semejante o parecerlo, hay tres tipos de lugares, tal como lo tocante al más, se decía en los últimos mencionados. Pues si se da o parece darse una única cosa en otras dos de manera semejante, y no se da en una de ellas, tampoco en la otra. Pero si se da en la otra, también se da en la restante. Y si dos cosas se dan de manera semejante en una misma, y una no se da, tampoco se dará la restante. Pero si la una se da, también se dará la restante. Del mismo modo también si dos cosas se dan de manera semejante en otras dos, pues si una no se da en la otra, tampoco la restante en la restante. Pero si una se da en la otra, también la restante en la restante. Fin del punto 10. Punto 11. Otros lugares. Así pues, a partir del más y el menos y el igual, es posible abordar problemas de tantas maneras como se indican. Además, a partir de la adición, si una cosa añadida a otra la hace buena o blanca, sin que fuera antes buena o blanca, lo añadido será bueno o blanco, tal como hace que sea el todo. Además, si al añadir algo a lo que ya se da, hace que esto se dé en mayor medida de la que se daba, también esto será del mismo tipo. De manera semejante también en los otros casos. El lugar no es útil en todas las cuestiones, sino solo en aquellas en que puede ocurrir que se produzca el exceso del más. Ahora bien, este lugar no se puede invertir para refutar, pues si lo que se añade no hace buena a la cosa, de ningún modo es evidente que la cosa misma no sea buena. Pues lo bueno, añadido a lo malo, no necesariamente hace bueno el todo, como tampoco lo blanco a lo negro. Y aun si algo se dice más y menos, también se da simplemente. En efecto, lo que no es bueno o blanco tampoco se dirá más o menos bueno o blanco, pues lo malo no se dirá que es más o menos bueno que ninguna otra cosa, sino más o menos malo. Tampoco este lugar se puede invertir para refutar. En efecto, muchas de las cosas de las que no se dice que lo sean más o menos se dan de manera simple, pues el hombre no se llama más o menos hombre, aunque no por eso deja de ser hombre. Del mismo modo hay que examinar también el bajo algún aspecto, el cuándo y el dónde. Pues si una cosa es posible bajo algún aspecto, también es posible sin más. De manera semejante el cuándo y el dónde. Pues lo imposible sin más no puede ser ni bajo algún aspecto, ni en ningún lugar, ni en ninguna ocasión. Una objeción: que existen individuos honestos por naturaleza bajo algún aspecto, por ejemplo, liberales o temperantes, pero no honestos sin más por naturaleza. De manera semejante también cabe que a veces una cosa perecedera no perezca, pero no cabe que no perezca sin más. Del mismo modo también conviene en algún lugar guardar tal régimen, por ejemplo, en los lugares malsanos, pero sin más, no conviene. Además, es posible que en algún lugar haya un solo individuo, pero no es posible que exista sin más un solo hombre. Del mismo modo también es lícito en algunos lugares sacrificar al propio padre, por ejemplo, entre los tríbalos, pero no es lícito sin más. ¿O acaso esto último no significa en algún lugar, sino para algunos? Pues no introduce ninguna diferencia que estén donde estén, pues en todas partes será lícito eso para ellos. Y aún, a veces conviene medicarse, por ejemplo, cuando se está enfermo, pero sin más, no. ¿O acaso esto último tampoco significa en alguna ocasión, sino para el que se halla en una cierta disposición? Pues no hay ninguna diferencia en que sea cuando sea, con tal que se halle uno en tal disposición. Es, sin más, aquello de lo que, sin añadir nada, dirás que está bien, o lo contrario. Por ejemplo, de sacrificar al propio padre no dirás que es lícito, sino que para algunos es lícito.
Ciertamente no es lícito, sin más. Pero si dirás que está bien honrar a los dioses, sin añadir nada, pues ciertamente está bien. De modo que aquello que parezca estar bien o mal, o cualquier cosa de este tipo, sin añadir nada, se dirá sin más. Fin del punto 11. Fin del libro 2 del apartado tópicos.